gracias, Janet. Buenos días con todos todavía. Bienvenidos. Les agradezco la puntualidad. Vamos a empezar. Realmente es un taller, ¿no? Tenemos temas bastante prácticos, ¿no? Vamos a interactuar bastante. La idea es un poco que esto no sea un monólogo, ¿no? Sino una interacción. El tema de riesgos, como dice Janet, no es algo muchas veces que se esté viendo en las organizaciones, digamos, por lo menos no en el día a día, ¿no? De repente por ahí al mes, ¿no? Dependiendo del rubro también, de repente más se enfocan en lo que es seguridad y salud en el trabajo, o de repente la parte ambiental, ¿no? O temas relacionados a las comunidades, o relaciones comunitarias, ¿no? Sin embargo, la gestión de riesgos en sí es un tema transversal, ¿no? Que aplica realmente a todas las áreas, a todos los tipos de negocio. Y lo que nosotros vamos a hacer ahora es un poco explicar el marco de referencia, ¿no? El framework que tiene esta norma ISO 31000, ¿no? Que la mencionó Janet, ¿no? Que es una norma que es relativamente nueva para ser una norma ISO, ¿no? La primera versión es del año 2009 y la segunda versión es del 2018, ¿no? Donde no hay muchos cambios, digamos, significativos de versión a versión. Otros obviamente estamos viendo la última versión, ¿no? Vamos a enfocarnos más en el marco de referencia, ¿no? Dado que este es un taller para gerencias, eso es lo que vamos a ver nosotros, ¿no? Para empezar, un poco tengo por aquí una presentación que quería compartirles. Eh, no sé si me pueden confirmar si la pueden ver. Sí. Ya se ve. Sí, perfecto. Bien, y bueno, lo primero, un poco conocer, ¿no? De parte de cada uno, qué esperan de este curso, ¿no? ¿Qué esperan de este curso? Tienen ahí ustedes un QR, lo pueden activar con su celular. Bien, si no, también pueden entrar a Google y pueden colocar Menti, ¿no? Y colocar el código que tienen ahí arriba. Yo voy ahora a proyectar el Menti para que podamos ver, ¿no? Las expectativas de cada uno de ustedes y podamos revisarlas, ¿no? Es importante conocer este tema, si bien es cierto el curso ya está armado, está estructurado, pero el conocer sus expectativas es importante para darle los matices que ustedes también esperan, ¿no? En lo posible dentro del tema, ¿no? Estoy activando ahora el Menti para conocer justamente las expectativas que ustedes tienen. Bien, entonces, no sé si ya pudieron entrar al QR o lo vuelvo a proyectar. En todo caso, pueden utilizar Menti, ¿no? Colocar en el Google Menti, le va a pedir un código, colocan el código que está ahí en la pantalla, es el código 7422-4017, y pueden colocar ustedes, escribir rápidamente qué es lo que esperan de este curso. Yo lo voy a leer y bueno, también lo vamos a grabar acá, ¿no? Bien, no sé, me comentan si pudieron entrar. Gerald, Sí, sí, Rodrigo, excelente. Sí, sí he podido entrar, pero yo tengo acá, ¿qué te llevas del curso? ¿Es lo mismo? No. A ver, vamos a ver. Entonces entré con el QR, pero creo que me mandó No. a la última pregunta. No, ¿qué esperas del curso? Sí, ahí está. Ajá. Vamos a ir proyectándolo. Bien. Bueno, dice reconocer en nuestras acciones. Pueden ver, ¿no? El Menti. Reconocer en nuestras acciones diarias los riesgos potenciales. Aprender de gestión de riesgos. Mejorar la gestión de riesgos. Una visión integral de los riesgos y cómo enfrentarlos. Muy bien.
realmente aquí podemos colocar más de una. Ahí ya tenemos 3 participantes. Aprender a identificar mis riesgos. Alinear la gestión de riesgos con los objetivos del área, del negocio. ¿Ok? Eso es parte también, es parte de... Realmente todo lo que están mencionando está dentro de lo que vamos a revisar entre hoy y mañana. Vamos a ver los principios, ¿no? Y el marco de referencia que tenemos que implementar para poder administrar riesgos. Previo a eso, vamos a ver ahora un poco lo que son algunos términos y definiciones básicas, claves, que debemos tener presentes para el manejo de riesgos. Dice aprender y conocer y gestionar los riesgos. ¿Mm? Realmente la gestión de riesgos es un proceso realmente de aprendizaje, ¿no? La administración de la incertidumbre es lo que nosotros buscamos a través de los riesgos, ¿no? Vamos a ver justamente cómo administrar la incertidumbre dependiendo de los tipos, ¿no?, de riesgos que se presenten, ¿no? Ok, creo que ya somos cuatro participantes de... Ya está la mayoría. Por ahí alguien más que se anime. Bien. Ok. Muy bien, les agradezco la participación. Vamos a parar el Menti. Ujú. Vamos a grabar esto. ¿Cómo se llama? El coffee, la maquinita. Ok. Se ve la pantalla, ¿verdad? Ok, bien. Esto es lo que obtuvimos. Lo último fue manejar y gestionar mejor los riesgos. ¿Correcto? Ok, entonces el objetivo de lo que vamos a revisar hoy y mañana, ¿no?, es un poco comprender el framework, el marco de referencia de esta norma ISO 31000, ¿no?, con el objetivo de poder aplicarlo y asegurar una exitosa gestión de riesgos, ¿no? Un poco se alinea creo, la mayoría de las expectativas que ustedes han colocado. Vamos a revisar en sí la definición de riesgo, la definición de incertidumbre, los principios, y luego ya detallamos el marco de referencia. Ese es un poco el contenido de este curso. Ok, cuando hablamos de riesgos e incertidumbre, ¿de qué estamos hablando? ¿Mm? ¿Realmente son lo mismo? ¿No? ¿Piensan ustedes que es lo mismo o hay realmente una diferencia, ¿no?, entre ellos? Y esto es clave para empezar a ver este tema, ¿no? Que si bien es cierto está relacionado a la gestión de riesgos, pero la incertidumbre, ¿no?, es lo que está detrás del riesgo, ¿no? Entonces, para un poco conocer, ¿no?, la opinión de ustedes con respecto de esta diferencia, vamos a hacer una pregunta, ¿no? Una pregunta y con una primera actividad, ¿no? Vamos a mostrarles 3 diferencias, ¿no?, que tienen que ver con entre riesgo, ¿no?, que existe entre riesgo y incertidumbre, y ustedes van a escoger, ¿no?, cuál les parece la diferencia más importante. Bien, vamos a dar unos 5 minutos para eso.
igual, entrando al QR que tienen ahí, vamos a poder entrar a este Menti también para poder desarrollar esta actividad 1. Yo la voy a activar. Bien, vamos a salir de acá. Ya están. ¿Podrías volver a colocar el QR, por favor? Sí, cómo no. ¿Sí? ¿Lo tienen? Para pasar a las votaciones. Aquí están los resultados, ¿no? Dice, ¿cuál crees que es la principal diferencia entre riesgo e incertidumbre, ¿no? La primera opción dice, la incertidumbre no se puede medir, pero el riesgo sí. La segunda, que es una diferencia, el riesgo se basa en resultados conocidos y la incertidumbre en efectos posibles, que es otra diferencia. Y la última es, evaluamos y calculamos el riesgo, pero actuamos de forma intuitiva ante la incertidumbre, ¿no? Que es otra forma, ¿no? Una tiene que ver, de repente, con el origen, ¿no? La otra con lo que percibimos del riesgo, la incertidumbre, y la última como lo enfrentamos, ¿no? Como lo gestionamos, ¿correcto? Que normalmente es la que vemos siempre como una principal diferencia, ¿no? Justamente evaluamos y calculamos el riesgo, pero actuamos de forma intuitiva ante la incertidumbre, ¿no? Bien, y eso nos lleva a pensar de que realmente, o sea, finalmente la incertidumbre realmente no la podemos medir. O sea, mientras que el riesgo sí lo podemos evaluar y como ustedes han colocado ahí lo podemos calcular. O sea, el origen de esto, o la principal diferencia, como lo vamos a ver ahora, muchas gracias a quienes han participado, es que la incertidumbre no es medible. Normalmente nosotros, basándonos en resultados creíbles, solo conseguimos una, digamos, sensación falsa de certeza, pues se trata de una especulación, ¿no? Es decir, ante la incertidumbre, digamos, no podríamos hacer nada frente a la incertidumbre, ¿no? Sin embargo, si nosotros actuamos o podemos ver los riesgos o los eventos que se generan con esa incertidumbre, realmente vamos a poder medirla y vamos a poder evaluar, ¿no? O sea, a través de los riesgos, ¿no? El riesgo me permite establecer de forma clara, dice, cuáles son todas las opciones y determinar cuáles son las posibilidades que podría yo tener, ¿no? Ante la incertidumbre, nosotros siempre vamos a tener, digamos, dudas, ¿no? No vamos a saber realmente qué podría pasar, pero el riesgo sí nos va a determinar cuáles son esos eventos, ¿no? Que podrían, digamos, tener probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, en un ejemplo tan sencillo como es lanzar, por ejemplo, una moneda, ¿no? Poder predecir si saldrá cara o saldrá sello, o qué cara saldrá de la moneda, realmente no podríamos controlar qué saldrá, ¿no? Entonces no podemos nosotros controlar el tema de la incertidumbre, pero sí podríamos nosotros, ¿no? Definir, ¿no? O saber cuáles son las opciones, ¿no? O los eventos probables,
y qué posibilidades o probabilidades tiene cada uno de ellos. Entonces, de esa manera nosotros estamos llevando, ¿no?, un nivel de incertidumbre a una gestión de riesgos, ¿no? A la hora de saber o determinar cuáles son esos posibles eventos que están detrás de esa incertidumbre, ¿no? Y cuál es la probabilidad o la posibilidad de que cada uno de estos eventos ocurra. Entonces, en el lanzamiento de un dado, de una moneda, tendríamos, ¿no?, dos opciones, cada una seguramente con 50% de probabilidad, ¿no? Entonces ya nosotros tenemos más claro, digamos, el manejo de ese evento incierto, de esa incertidumbre, ¿no?, que existe en ese proceso, en esa actividad, ¿no? A manera de resumen, ¿no?, nosotros podemos citar tres diferencias principales, que son las que hemos colocado ahí, ¿no? O tres diferencias que pueden existir entre riesgo e incertidumbre, siendo la principal la que tiene que ver con que los riesgos se basan en resultados conocidos, ¿no? Es decir, yo tendría que identificar los eventos a priori para poder tener una idea de los riesgos, por ejemplo, en un proyecto, por ejemplo, en un área o en una actividad que esté realizando. Sin embargo, la incertidumbre solamente me permite valorar, ¿no?, efectos posibles, ¿no?, correcto, que podrían producirse, no esperados inclusive, ¿no? Solamente efectos posibles, ¿no? No resultados conocidos, como el caso del riesgo. ¿Bien? Esa es una principal diferencia. La otra diferencia es que los riesgos me permiten, ¿no?, analizar a través de analizar la probabilidad realmente, ¿no?, de todas las opciones que hay para la ocurrencia de estos eventos, ¿no?, y poder tener una idea o una medición de los resultados. Sin embargo, la incertidumbre no se puede medir, ¿no? Y solamente podríamos tener, digamos, una valoración muy intuitiva, ¿no?, que depende mucho también de la experiencia, ¿no?, que viene justamente con la última diferencia, ¿no? Sin embargo, en la gestión de riesgos, sí yo tendría una forma de calcular y de tener una forma más analítica de poder entender y presentar también la información relacionada al riesgo. Bien, entonces, en resumen, ¿no?, nosotros realmente enfrentamos la incertidumbre a través de la gestión de riesgos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto. ¿Cómo están manejando ustedes actualmente los riesgos en la organización? ¿Qué categorías de riesgo estamos manejando? Seguramente seguridad, salud en el trabajo es una, ambiental es otra, son digamos, las típicas, la gestión Tenemos financiera. matriz de riesgo de alto nivel también. Nos hemos enfocado mucho en la matriz de riesgo de alto nivel en el último año, te diría. Intentando identificar cuáles son, que son de distinta índole, ¿verdad? Pero que catalogamos como alto nivel y ver qué mitigadores tenemos y cómo tratamos esos riesgos para ir poniéndolos en la zona amarilla y verde del semáforo, del gráfico, por decirlo de alguna manera. Claro. Porque son esos riesgos, más allá de los riesgos que me imagino que en el día a día todas las áreas tratan, revisan e intentan contener como parte de la operativa del día a día, a nivel estratégico en el último año lo que estuvimos enfocándonos fue en esa matriz de riesgo de alto nivel. Correcto. Bien, entonces riesgos a nivel estratégico que seguramente salen, y lo vamos a ver, tenemos ahí por ahí un taller relacionado a la parte de contexto, ¿no? Del análisis de contexto, ¿no? De los aspectos internos y externos que de alguna manera pueden definir el entorno de una organización, ¿no?
y cómo es que yo puedo anticiparme, identificando pues eventos, ¿no?, que podrían tener un impacto, como bien dices, de alto nivel en la organización, ¿no? Hay impactos pues financieros, ¿no?, económicos, impactos comerciales, ¿no?, en temas operativos, ¿no?, temas de repente relacionados a las personas, ¿no?, también. Entonces, por ahí tenemos un balance de los tipos de riesgos que manejamos en la organización para entender justamente la incertidumbre, ¿no? Nosotros, bueno, el mundo acaba de alguna manera de salir, ¿no? No sé si completamente, pero ya el 2022 no ha sido como el 2020 y 2021, ¿no? De una pandemia donde nuestro nivel de incertidumbre es muy alto en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto educativo, en el aspecto de los negocios, en el aspecto, obviamente, de la salud pública, ¿no? Que ha movido, pues, todas las industrias, ¿no? Todas las industrias han tenido que enfrentar este nivel de incertidumbre, ¿no? Y este tema del manejo de riesgos se ha convertido en uno de los principales ejes de acción de la alta dirección, ¿no? Y esto es una de las razones por las cuales este tema, o sea, se ha dado este curso, entiendo, por lo que mencionaba Yané también. Viendo otro ejemplo, por ejemplo, en el tema de un dado, ¿no? ¿Cuál es la incertidumbre? ¿Dónde está la incertidumbre en lanzar un dado? ¿No? En no saber, pues, obviamente, cuáles de las caras van a salir, ¿no? Sin embargo, si nosotros usamos, vamos a corregir acá la palabra, el riesgo, ¿no? Nosotros utilizaríamos, ¿no?, la definición de riesgo que dice eventos favorables entre total evento, ¿no? ¿Cuántos eventos favorables tengo a lanzar un dado? Bueno, uno, va a salir una cara, ¿no? Del total caras, que serían 6, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo entender mejor, ¿no?, determinar las opciones y las probabilidades de cada una de ellas y poder tener una medición, un assessment, ¿no?, más claro, que me permita gestionar este riesgo. ¿Bien? Y al final gestionar o enfrentar, mejor dicho, la incertidumbre, porque no gestiono la incertidumbre, yo gestiono el riesgo. Lo que hago es tratar de enfrentar y, como le dicen, navegar en incertidumbre, ¿no? O sea, ser capaces de poder no ahogarme, ¿no? Flotar y mantenerme en esa nube, ¿no? Y que esa nube, pues, no nos ahogue, ¿no? Entonces, ese es un poco el reto en este manejo del riesgo, ¿no? Trabajos, por ejemplo, de alto riesgo, como es un trabajo en altura, ¿no? También no podíamos determinar, ¿no?, todas las formas en que podríamos nosotros tener eventos relacionados a este tipo de trabajos. Pueden ser infinitas las formas, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros identificamos, ¿no?, los riesgos, nosotros podíamos hablar de 3 eventos probables, ¿no? La caída de personas, la caída de objetos o la caída de todo el sistema de trabajo, ¿no? Que se desprenda todo ese sistema y cae la persona con toda, ¿no? Que sería, digamos, una de las cosas que podrían pasar, ¿no? Y cada una de ellas tiene probabilidades y cada una de ellas tiene impactos, ¿no? Y entonces, con esa forma de calcular, con esa forma de analizar el riesgo, nosotros podemos entender más la incertidumbre que hay detrás de un trabajo, por ejemplo, de limpieza de vidrios en edificios, ¿no? Entonces, esto lo vamos a llevar nosotros a cada una de las áreas, en cada una de las actividades, ¿no?, que tiene la organización para poder manejar la incertidumbre en cada caso, ¿no?
framework de la ISO 31000, ¿no? Primero cita algunos principios, ¿no? Principios que van a ser la base de la gestión de riesgos. Muchas veces nosotros implementamos la gestión de riesgos sin tener en cuenta estos principios y resulta pues que la gestión de riesgos, digamos que no tiene toda la potencia que quisiéramos en el negocio, en la unidad, ¿no? En el área, ¿no? O en el proyecto de repente. Entonces vamos a revisar rápidamente estos principios, son 8 principios. Es importante tener en cuenta a la hora de implementar la gestión de riesgos en cualquier tipo de categoría, ¿no? Pueden ser financieros, pueden ser riesgos relacionados a la parte operativa, ¿no? Riesgos a la parte comercial, o riesgos de alta dirección, ¿no? Los principios tienen relación, entonces, con el marco de referencia, que lo vamos a ver después, y también con los procesos. Entonces, en este modelo ISO 31001, versión 2018, nos ofrece, digamos, estos 3 elementos conectados, ¿no? Los principios que van por delante, ¿no? Que son la base, mejor dicho. Luego un poco el marco de referencia, que es como que la guía, ¿no? Serían las políticas, que tiene que ver mucho con la gobernanza, ¿no? En la organización, para luego pasar ya a los procesos, ¿no? Ya los procesos son, digamos, un nivel más aterrizado de la gestión de riesgos, en los cuales pues nosotros ya tendríamos que considerar el tipo de riesgo, por ejemplo, ¿no? No es igual gestionar un riesgo comercial que un riesgo un riesgo operativo, un riesgo relacionado a explosiones, o riesgos relacionados a accidentes de trabajo, ¿no? Si bien es cierto, el marco va a ser el mismo, porque justamente el marco de referencia que tiene este modelo, ¿no? Lo que se busca es que sea transversal para toda la organización. El marco va a ser el mismo, pero ya los procesos van a ir adecuándose a los tipos de riesgo, a la tecnología que tengo en esa categoría de riesgo para poder enfrentarlo, ¿no? Y todo lo que implica, pues, digamos, establecer procesos, ¿no? Que ustedes, entiendo, manejan el tema de procesos, tienen creo que la ISO 9000, ¿no? Como norma, y manejan procesos. Entonces, a ese nivel ya de detalle vamos a, digamos, a incluir lo que es infraestructura, equipamiento, capacitaciones. Algunas organizaciones, por ejemplo, ya tienen gerencias relacionadas a riesgos específicos, ¿no? A riesgos de seguridad, a riesgos ambientales, a riesgos de relaciones comunitarias, ¿no? Y eso ya está a ese nivel más de proceso, ¿no? A un nivel más de marco de referencia, como lo vamos a ver nosotros en este curso, estamos hablando de un nivel más de gobernanza, más de políticas, ¿no? Y si queremos llegar máximo a estándares, ¿no? De cómo administrar riesgos, ¿ya? Pero para que esto realmente sea potente para la organización, ya un poco la experiencia y esta norma que proviene de la ISO lo tiene ya, digamos, entendido así. Hay que entender primero, hay que trabajar primero sobre los principios, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar de los principios ahora, y antes de ello tenemos que tener claro que el propósito de la gestión de riesgos, ¿no? Siempre tiene que ver con el valor, ¿no? Es decir, lo que busca la gestión de riesgos es proteger el valor de una organización, ¿no? También crear valor, ¿por qué no? Crear valor, pero en principio proteger el valor que existe en la organización, ¿no? Muchas veces uno lo enfoca solamente a proteger objetivos, ¿no? O a lograr objetivos, ¿no? Ayudar a lograr objetivos, pero realmente yendo más allá, lo que busca realmente la gestión de riesgos es proteger, ¿no? El valor, en este caso, de un negocio, ¿no?
Los principios serán, pues, guías, ¿no? Guías que son tomadas como fundamentos, ¿correcto? Que nos ayudan a establecer un framework, un marco de referencia y luego los procesos adecuados, y nos van a ayudar a que la organización pueda gestionar los efectos de incertidumbre en los objetivos que tiene, ¿no? Entonces, básicamente, eso es un poco lo que nosotros lograríamos, ¿no? Al entender e implementar estos principios, ¿no? Van a ser guías, van a ser fundamentos, ¿no? Nos van a ayudar a establecer el framework y nos van a habilitar como organización para poder hacer frente a la incertidumbre, ¿no? Entonces, un primer trabajo sería, por ejemplo, una primera tarea, ¿no? Que podría quedar para la organización sería poder definir cuáles son nuestros principios, ¿no? En el tema de manejo de riesgos, ¿correcto? Y esto sería algo transversal para toda la organización. Vamos a ver algunos de estos principios, ¿no? Que aquí lo estoy mostrando de manera gráfica, ¿no? Que tienen que ver con que la gestión de riesgos esté integrada, ¿no? Que la gestión de riesgos no sea una actividad, digamos, que se da esporádicamente y que no está vinculada con el día a día, ¿no? Con los trabajos, con las actividades que se hacen en el negocio, en el área de trabajo. O sea, tiene que estar conectada, bien integrada. No debe pasar de que, ok, dejo de trabajar y me pongo a ver mis riesgos. No, sino que en mi proceso de trabajo, de gestión, he incorporado los riesgos, ¿no? Entonces está integrada en lo que hago, ¿no? Estructurada y exhaustiva. Necesitamos que sea una gestión, ¿no? De riesgos que tenga, digamos, elementos, componentes que yo pueda visualizar, ¿no? Que yo pueda seguir, ¿no? Y obviamente exhaustiva porque la gestión de riesgos siempre demanda, ¿no? Esfuerzo. Acuérdense que estamos nosotros tratando con la incertidumbre, ¿no? Nos estamos enfrentando a la incertidumbre a través de la gestión de riesgos y necesitamos ese nivel, ¿no? De exhaustividad en poder encontrar, ¿no? Información, en aprender de los errores o de los eventos que suceden y que no hemos podido de repente controlar o evitar, ¿no? Las contingencias, ¿no? Muchas veces que colocamos a veces no son suficientes, ¿no? O de repente son más que suficientes, ¿no? Y no estamos siendo eficientes, entonces es importante que sea exhaustiva en ese sentido. Luego vemos que esté adaptada y ajustada, ¿no? Yo puedo diseñar un modelo de gestión, ¿no? Tener procesos para administrar los riesgos, pero que en el tiempo no se van adaptando al negocio, ¿no? No se van ajustando a donde nos lleva el negocio, ¿no? Hoy en día, luego de la pandemia, han aparecido muchas oportunidades de negocio, ¿no? Hemos identificado muchas oportunidades de negocio para todos los tipos de negocio, hay oportunidades, ¿no? Eh, eh, hay nuevos mercados. Entonces, muchas veces, la atención de esos nuevos mercados, esos nuevos negocios, implican obviamente enfrentar incertidumbre, porque son cosas nuevas. Entonces, mi gestión de riesgos tiene que ir adaptándose y ajustándose a esos nuevos negocios, a esos nuevos modelos de negocio, ¿no? O nuevos productos de repente, ¿no? Y necesito que esa gestión pues vaya alineada. Entonces necesito tener como principio la adaptabilidad, ¿no? Que sea inclusiva, ¿no? Vamos a ver ahora el término, dinámica, que cuente con la mejor información disponible, que esté totalmente alineada a los factores humanos y culturales, y que tenga un enfoque de mejora continua, ¿no? Entonces vamos a revisar un poco más a detalle
veamos ahora el principio de una gestión integrada, ¿no? Es parte integral de todas las actividades de la organización. ¿Bien? No sé si alguno de ustedes me podría comentar cómo estamos integrando, ¿no? O en qué aspectos sí hemos logrado integrar la gestión de riesgos a nuestra actividad del día a día. Reinaldo, ¿tiene el micro encendido? Sí, de acuerdo, Luis. Eh, la idea es un poco, si nos puedes contar de tu perspectiva, en qué categoría de riesgo, en qué área o en qué tipo de proceso han logrado integrar, ¿no?, la gestión de riesgos en el día a día de su trabajo. De repente, a nivel, no sé si podrías prender tu micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Yo creo que sí, la compañía está haciendo esfuerzos para poder identificar los riesgos. Ya venimos trabajando, por ejemplo, en temas de desabastecimiento de gas. Venimos trabajando en coordinación con las áreas con la finalidad de poder tener algunos controles preventivos y en función a estos controles preventivos tomar decisiones, ¿no?, respecto a y abastecimiento de gas, ya sea para clientes o canales de distribución. Ah, ¿Ya? excelente. Sí, también a nivel lo hemos venido trabajando también a nivel de fierros, de cilindros. Ujú. También estamos de alguna manera tratando de mapear estos mínimos en planta, entender cómo vienen los forecasts de ventas para poder ver si los stocks de planta van a ser suficientes. Esto también de la mano con gestiones por ejemplo, de canje, ¿no? A Correcto. nivel de frentes de los propios distribuidores y canje también entre plantas envasadoras. Hemos venido también monitoreando riesgos respecto a los conflictos sociales que se vienen dando, ¿no? Básicamente los paros, para poder tomar acciones preventivas, ¿no?, de suministrar gas a nuestras plantas y clientes con la finalidad de que puedan superar estos eventos que, como sabemos, Claro, tienen cierta periodicidad, ¿no? así es. Oye, Ahora, esperemos que no tengamos uno que supere, digamos, los plazos que hemos venido manejando de 2, 3 días las de contingencias, problemas, de claro, contingencia, claro, porque si esto se prolonga una semana, pues ahí sí nos ponen serios problemas, ¿no? correcto. Hemos monitoreado también eventos naturales, ¿no? Como Malamar, que también nos afecta para la descarga de GLP en nuestro terminal, y eso también puede ocasionar a nosotros y a la competencia también problemas de Desabastecimiento, abastecimiento. Así claro. es. Excelente. Sí. Muy bien, muchas Hemos gracias. tenido también Sí. evaluaciones de riesgo a nivel reputacional también, porque sí hemos tenido algunos eventos al interno que nos ha llevado a tener de alguna manera armar comités de crisis, ¿no? Para manejar Ujú. ciertos eventos desafortunados que se han presentado dentro de la operación, ¿no? Creo que todavía ahí hay oportunidad para seguir trabajando y mejorando esa gestión, ¿no? Claro. Muy bien, excelente, Reinaldo. Entonces, están en varios aspectos, están viendo ya el tema de riesgos. Los felicito. Levantó la mano José, me parece, José Plasencia. Sí, ¿cómo estás, Luis? Sí, en Adelante. línea con lo que dice Reinaldo, y yo tengo, bueno, un par de semanas acá en la compañía, pero lo que he visto y que está, digamos, bastante, no voy a decir de moda, pero creo que es un riesgo que no teníamos contemplado hace 5, hace 10 años atrás, es el riesgo de ciberseguridad. Ahora hay áreas referidas a ciberseguridad, hay, digamos, algunas charlas, hay casos como, por ejemplo, que nos mandan un mail y que tenemos que reportar, incluso el Outlook ya está diseñado para poder reportar algún tipo de riesgo de este tipo. Ese es mi primer Claro. comentario, y referido al principio de integrada, creo que es básico.
me ha tocado participar de algunos sistemas de gestión, por ejemplo, y el comentario era, ¿no? Tú trabajas y hay una auditoría en 2 semanas y lo que dicen es, oye, tengo que hacer tal cosa, ¿no? Como si fuera una labor adicional, ¿no? Aparte, claro. Y no integrada a tu día a día, digámoslo así, ¿no? Exacto, exacto. Exacto. Tú Esos lo has eran mis dicho. comentarios. Ese es un buen ejemplo, ¿no? El tema a mí me ha pasado también desde las dos, decía como auditor y como auditado, ¿no? O sea, como auditado tenía que prepararme para la auditoría, ¿no? Y como auditor, obviamente, ya sabía que la organización se preparaba la última semana, ¿no? Y sé por dónde ir también, pues, ¿no? Pero es algo que pasa, ¿no? Es algo que pasa y justamente este esfuerzo, y por eso es uno de los, está como número uno, ¿no? De los principios, es lograr, ¿no? Lograr con esfuerzo integrar nuestro trabajo a la gestión de riesgos, ¿no? ¿No? Que no sea un tema aparte o que sea un tema que se hace, no sé, de repente nos juntamos, ¿no? Todos los gerentes un fin de semana en Cieneguilla y vamos a hacer, ¿no? Gestión de riesgos, ¿no? Este fin de semana, ¿no? Sino que sea algo ongoing, ¿no? Que esté dentro del quehacer. ¿Bien? Perfecto. La otra es estructurada y exhaustiva, ¿no? Un poco asegurando de que los resultados, ¿no? Sean coherentes y también dice comparables, ¿no? Es decir, yo podría saber si estoy gestionando mejor mis riesgos, no sé, pues en seguridad, salud, que en la parte ambiental o en la parte comercial, ¿no? Tener una forma de presentar, medir, ¿no? Y organizar los riesgos de tal manera que pueda tener coherencia en la organización, ¿no? Seguramente esto va a depender mucho de cómo es que la alta dirección, y acá es importante la intervención de la alta dirección para que le dé justamente ese matiz de cuáles son pues los riesgos principales, los más críticos en el negocio, ¿no? ¿No? Porque no tampoco vamos a intentar enfrentar todos los tipos de riesgos en la organización. O sea, hay riesgos que seguramente vamos a tener que aceptar, algunos riesgos que monitorear, ¿no? Algunos riesgos solamente tener contingencias, ¿no? Y algunos riesgos sí vamos a tener que enfrentarlos, digamos, directamente, ¿no? O sea, tener una activa y proactiva, ¿no? Acción frente a esos riesgos, porque entendemos y sabemos que son nuestros riesgos críticos, ¿no? Y que podrían tener un impacto importante en nuestro negocio, ¿no? Entonces, por ahí va un poco este principio, ¿no? Adaptada y ajustada, se entiende de que la organización se mueve, ¿no? Seguramente si ustedes ven atrás, ustedes tienen un plan estratégico 2021-2025, ¿no? Que lo están, creo que año a año, lo van actualizando, ¿no? Lo sé porque hemos dado otros servicios relacionados a indicadores y hemos un poco tenido información referente a eso. Entonces, si ustedes se miran, ¿no? Antes del 2020 y ahora, ¿no? Pues hay muchos cambios que la organización ha tenido que realizar, ¿no? Y que sigue haciendo y que sigue implementando, porque los contextos cambian, ¿no? ¿No? Tanto internos como externos, ¿no? Hoy en día, digamos, tenemos un contexto político, económico, digamos, muy diferente a lo que teníamos hacia atrás del 2020, por ejemplo, ¿no? Una post-pandemia también que nos marca un contexto externo también diferente. Entonces, las organizaciones van cambiando y se van adaptando. Entonces, la gestión de riesgos se tiene que adaptar, ¿no? Yo no puedo mantener una misma forma de gestionar los riesgos, ¿no? Como si fuera pues no sé, pues algo sagrado, algo que no puedo cambiar, ¿no? Algo que no tiene que ser totalmente flexible y tiene que obviamente proporcionar, tiene que dar valor para el negocio. Entonces, tenemos que lograr flexibilidad, agilidad,
¿no? Para que esta gestión no sea una gestión burocrática, por ejemplo, ¿no? O sea, sea una gestión ágil, ¿no? Que nos permita y nos dé información oportuna para tomar decisiones oportunas, ¿no? Y protegernos y aprovechar también, porque acuérdense que la incertidumbre no solamente acarrea amenazas, también oportunidades, ¿no? Entonces, y para las oportunidades hay que prepararnos muchas veces, ¿no? Por ahí va un poco el tema de intentar, ¿no? Una gestión que se pueda adaptar siempre a los cambios de la organización, ¿no? Inclusiva. ¿Mm? Toda gestión de riesgos tiene y debe tener un vínculo y una relación estrecha en la gestión de interesados, ¿no? Una gestión exitosa de riesgos siempre va de la mano con una gestión exitosa de los interesados relacionados a esos riesgos. O sea, a los riesgos los enfrentamos más en equipo, digamos, ¿no? O los enfrentamos mejor en equipo, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de riesgos relacionados a la seguridad en el trabajo, por mencionar algo que seguramente ustedes lo ven día a día, ¿no? Por el tipo de negocio. Si yo no tengo a los trabajadores, ¿no? Involucrados en la seguridad en el trabajo, pues seguramente mis tasas de accidentabilidad son altas, ¿no? Seguramente digamos, mi efectividad en la gestión es muy baja, ¿no? O soy muy ineficiente a la hora de gestionar riesgos de seguridad en el trabajo. Si es que los trabajadores no participan, ¿no? Si yo necesito, pues, como dicen en algunas ocasiones, policías, ¿no? Que estén detrás de las personas para que cumplan sus procedimientos, para que trabajen de manera segura. Entonces esto no funciona, ¿no? No va a funcionar nunca, ¿no? Y si intento ir por ese camino, pues lo único que voy a hacer es incrementar costos administrativos que no ayudan en nada y tampoco tienen el efecto, ¿no? Entonces, la participación de los trabajadores en este modelo de gestión de riesgos relacionados a la seguridad en el trabajo es vital, es clave. Y así, ¿no? Partes interesadas, por ejemplo, para riesgos comerciales, ¿no? Para riesgos financieros, para riesgos de repente ambientales, ¿no? La comunidad, por ejemplo, ¿no? Donde operamos, ¿no? Es clave para tenerlo como parte interesada en riesgos relacionados a la parte ambiental, ¿no? En la mayoría de casos, el tema, digamos que la autoridad reguladora, ¿no? Del sector siempre está como parte interesada también, ¿no? Porque siempre hay temas legales relacionados, ¿no? A los riesgos. Entonces, nosotros tenemos que asegurar la participación, ¿no? De cada una de las partes interesadas pertinentes, ¿no? A los riesgos que nosotros estamos gestionando, ¿no? Aprovechar el conocimiento de esas partes interesadas, aprovechar sus puntos de vista, sus percepciones, involucrarlas en la gestión de riesgos, ¿no? Y obviamente trabajar en equipo con eso, ¿no? Eso nos va a dar mayor información también, ¿no? Y una visión, ¿no? Más holística, una visión más integral, ¿no? De los riesgos en cada uno de los aspectos, ¿no? Entonces, una gestión de riesgos inclusiva es lo que nosotros buscamos, es un principio clave, ¿no? No sé si alguien de ustedes nos puede comentar algún aspecto de la gestión de riesgos que han incluido a partes interesadas, ¿no? No sé si en los riesgos relacionados a seguridad de la información o en los riesgos relacionados a la parte operativa, ¿no? De repente por ahí a los distribuidores, ¿no? Si hablamos de los balones, por ejemplo, ¿no? Los balones de gas, yo debería incluir, no sé, a los distribuidores, ¿no? ¿No? En esta gestión de riesgos. Luis, ¿cómo estás? Sí. Sí, efectivamente, dentro de eso pues existe, como nosotros comercializamos un producto que es altamente inflamable y peligroso,
existe pues todo un proceso ahí sobre el manipuleo, transporte e instalación de los cilindros, tanto en el circuito desde la producción hasta la instalación al consumidor final, ¿no? Entonces, existe ese proceso para mitigar, ¿no? Correcto. Ah, excelente. Y involucran al distribuidor en ese proceso. Lo Así es, capacitan, ¿no? lo, lo entrenan, lo supervisan de repente. ¿Qué acciones Sí, tienen tenemos cursos de capacitación, ¿no? Que incluso vienen desde la autoridad, pero que también nosotros tenemos un programa y ahí está integrado con el área de riesgo operacional, el poder diseñar los cursos para utilizar, pues, y poder tener un mejor manipuleo de los cilindros. Así es. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Humberto. 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 Gracias, Humberto. Bien, entonces ya estamos con el cuarto principio. El quinto habla de una gestión de riesgos dinámica, ¿no? Como vemos, cuando nosotros representamos, digamos, o sea, los riesgos enfrentan la incertidumbre, y la incertidumbre la representamos como una nube. ¿Por qué como una nube? Porque la incertidumbre no tiene forma, ¿no? O sea, yo entender la incertidumbre lo hago a través justamente de la gestión de riesgos, ¿no? Y entonces esa nube es muy dinámica, esa nube cambia, ¿no? Realmente saber inclusive el tamaño de la nube implica muchas veces tener información oportuna, tener experiencia, ¿no? en el tema, ¿no? Para poder entender y poder saber de qué tamaño es esa incertidumbre, ¿no? Entonces nuestra gestión de riesgos, ¿no? Debe ser capaz de poder ir de la mano con ese dinamismo que tiene la incertidumbre, ¿no? Entonces, la gestión de riesgos te tiene que anticipar, tiene que detectar, dice, reconocer y dar respuesta, ¿no? A estos cambios que pudieran haber en la incertidumbre, ¿no? O sea, es decir, pueden aparecer eventos nuevos, ¿no? Pueden ser que los eventos que nosotros habíamos pensado que van a ocurrir no ocurren de la forma en que la hemos, digamos, que previsto, ¿no? Resulta que los controles que hemos colocado ya no son tan eficaces como eran antes, ¿no? ¿No? Entonces, necesitamos nosotros lograr una gestión dinámica, ¿no? Una gestión que se mueva tan rápido como es que la incertidumbre, ¿no? Podría moverse en cualquiera de los aspectos del negocio, ¿no? Y para ello, obviamente, es importante este principio, ¿no? Este principio que nos asegura conexión con el contexto interno y externo. O sea, el dinamismo va a depender mucho de cómo conecto yo mi gestión de riesgos a el entendimiento del contexto interno y externo, porque en realidad la organización finalmente, o el entorno, se define como una, digamos, combinación, ¿no? De aspectos internos y externos. Entonces, ¿cómo obtengo información de ello? ¿Cómo aseguro de que la información sea, digamos, adecuada y oportuna para poder anticiparme y para poder dar respuesta? Bien, entonces de ahí depende mucho el dinamismo, ¿no? Pero es un principio que debemos tener en cuenta. Bien, si no, pues nuestra gestión de riesgos va a ir, ¿no? Muy, muy lento y finalmente no va a lograr la eficacia que necesitamos, ¿no? Mejor información disponible. De hecho, la incertidumbre se origina por falta de información o falta de conocimiento, ¿no? Ese es el origen de la incertidumbre, ¿no? No sé si de repente por acá vamos a ver si activamos una pizarrita.
No sé si están viendo una pantalla en blanco, una pizarra en blanco. ¿Cuál es el Sí, ¿Sí? Voy a sacar un sí. poquito el lapicero, ¿no? Entonces, cuando nosotros, digamos, queremos entender la incertidumbre, nosotros podemos estar en dos estados, digamos, ¿no? En este nivel de acá, nosotros conocemos todo. Y acá, digamos, en el otro estado no conocemos nada, ¿no? De algún aspecto del negocio que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Entonces siempre nos vamos a encontrar en este espacio, ¿no? Porque no, en realidad nunca vamos a estar aquí porque no es que no conozcamos nada, algo conocemos de lo que, así inclusive sea un producto nuevo, algo de ese producto ya yo conozco. Y también conocerlo todo también es algo, digamos, utópico. Entonces, no estoy parado exactamente ahí, pero siempre estoy, obviamente, entre esos dos. A más cerca yo me encuentre de no conocer nada o conocer muy poco, ¿no? El nivel de la nube es más grande. Cada vez que me voy acercando a conocer, a tener más información o más conocimiento, mi nube va reduciéndose, ¿correcto? Entonces, el tamaño de la nube es la cantidad de incertidumbre que tengo, ¿no? Cada vez que sean aspectos más nuevos, no, nuevas áreas, ¿no? Nuevas unidades de negocio, nuevos procesos, nuevo personal, nuevos mercados, ¿no? Un nuevo virus. Entonces, siempre hay más incertidumbre, ¿no? Nuevos clientes, ¿no? Nuevos usuarios, nuevos distribuidores, ¿no? Siempre lo nuevo, hay más desconocimiento, entonces la incertidumbre es mayor, ¿no? Lo que hago yo con la gestión de riesgos es tratar de explicar este nivel de incertidumbre, ¿no? La gestión de riesgos es más, digamos, es metodológica, ¿no? Tiene, como hemos visto hace un rato, ¿no? Puedo determinar los eventos, ¿no? Y saber cuál es la probabilidad y cuál es, o estimar la probabilidad y estimar los impactos, ¿no? Siempre al inicio, no, el área que nosotros podamos explicar de esta incertidumbre va a ser siempre menor en función al tamaño de la incertidumbre, ¿no? Cada vez que yo tenga más conocimiento, entonces yo voy a poder cubrir más área, ¿no? De esta nube, ¿no? Y la nube también se va achicando porque conozco más y ya he tomado más decisiones, ya he avanzado con el, por ejemplo, conociendo una persona es nueva y la voy conociendo en el tiempo, ya sé cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, ¿no? Cuáles son sus, en el tiempo la voy conociendo más. De repente no termino de conocerla toda, pero cada vez la conozco más. Entonces, así es como va avanzando esto, ¿no? Al inicio siempre hay más área, vamos a ponerle un color, ¿no? Más oscura. Una zona donde yo no me puedo explicar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí, no? Estos son eventos desconocidos. Ni siquiera yo puedo determinar qué podría pasar. No los puedo identificar. Sí puedo identificar aquellos eventos, ¿no? Que están dentro de mis conocimientos, ¿no? Y a estos eventos son los que yo llamo riesgos. Esos son los riesgos. Bien.
Entonces, mi gestión de riesgos, a más información tenga, a más información de calidad y completa maneje, va a cubrir mejor esta área de desconocimiento y esto va a ser más pequeño. Y tengo yo mayores posibilidades de poder enfrentar esta incertidumbre. ¿Correcto? ¿No? Estos riesgos desconocidos tienen un nombre en inglés que se llaman los unknown. Lo desconocido. Y la definición de riesgo es lo conocido de lo desconocido, ¿no? Porque yo puedo determinar qué podría pasar, pero no sé cuándo va a pasar, ¿no? Entonces, es algo que tiene cierto nivel de desconocimiento, pero ya es conocido el evento. O sea, yo lo puedo determinar. ¿Bien? Y un poco, entonces, esto obedece a que nosotros necesitamos manejar mayor cantidad de información de calidad para poder enfrentar los riesgos. Y es por eso que, ¿no? Así como esto demanda más información de calidad, ¿correcto? Esto también está relacionado a una mayor participación ¿de quién? Lo vimos hace un rato, de las partes interesadas, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es cuando no participa el personal, hay condiciones, hay actos, hay comportamientos, y yo no los he ubicado, no los he podido mapear. Entonces mis procedimientos siguen, ¿no? Definiendo controles que no enfrentan esas condiciones, esos actos, esos comportamientos, ¿no? Porque no los ha identificado. O sea, no lo tengo como información. Si participa la gente, si participa el personal, entonces cuando reportan pues actos y condiciones, entonces la gestión de seguridad se hace más potente, ¿no? Se hace más potente. Cuando yo investigo accidentes e incidentes con una buena metodología, ¿no? De investigación que realmente me permite encontrar la causa de estos eventos, tengo mayor aprendizaje, tengo mayor calidad de información y tengo mayor probabilidad de poder determinar controles que eviten, ¿no? La ocurrencia de estos eventos, ¿no? Que vuelvan a ocurrir. Bien, entonces, un poco por ahí va este tema de este principio de mejor información disponible, ¿no? No sé si alguien nos tiene algún comentario respecto a esto. ¿Manejan ustedes alguna base de datos de eventos o relacionadas a riesgos en un determinado aspecto del negocio? Pueden ser operativos, comerciales, financieros. De repente una data histórica de eventos en general, ¿no? Issues, ¿no? Y eso de repente sea, digamos, una base de datos inicial, o de repente la manejan ya por categorías, ¿no? Ambiental tiene la suya, operaciones tiene la suya, finanzas, ¿no? Tiene la suya, comercial. No, Luis, todavía a ese nivel todavía no nos encontramos, ya, pero estamos en camino, ¿no? Quien sí tiene mapeado los riesgos, ¿no? Es riesgo operacional. Nosotros también contamos con un área, con una gerencia de riesgo operacional. No se encuentra aquí Cristian Morales, pero ellos sí tienen identificados, tienen también su mapa de riesgos, ¿no? Gestión de controles, a nivel de riesgo operacional y salud en el trabajo, a eso sí. Justamente nosotros estamos ahora en camino hacia que todas las áreas en general estén
bueno, estén asociadas, ¿no? Tengan más conocimiento y también identifiquen los riesgos. Porque justo uno de los principios, ¿no? Y que comentaste también al inicio, es la gestión de riesgos es transversal, ¿no? Transversal a todos los procedimientos de la compañía, y por eso es que desde este año, ¿no? Todos los procedimientos que nacen nuevos, procedimientos nuevos, y aquellos que van a ser actualizados, es que se está solicitando una identificación específica de los riesgos asociados al procedimiento. Entonces estamos en ese camino, ¿no? Estamos en ese camino. Es perfecto, Janet, ¿no? Por ejemplo, normalmente a la hora de definir procesos, justamente con todo este tema de la gestión de riesgos, la ISO, por ejemplo, ya ha incorporado la gestión de riesgos en sus normas 9, 14, bueno, 14 y 45 son sistemas de gestión de riesgos, pero por lo menos en la 9 también ya se hablan de riesgos, ¿no? Se dejó de hablar de acciones preventivas para hablar ahora de acciones para enfrentar los riesgos, ¿no? O sea, no hay otra forma de enfrentar los riesgos que de manera preventiva. Entonces, las definiciones y los conceptos han madurado en lo que es gestión, y uno de los aspectos, o una de las buenas prácticas que tienen las organizaciones es que a la hora de mapear procesos, también incluyen los riesgos que hay en ese proceso, ¿no? Y ya el propietario del proceso se convierte en propietario de esos riesgos, ¿no? Entonces es una buena práctica, y qué bueno que ya ustedes también están involucrados con eso. Vamos a continuar, vamos a revisar ahora el otro principio, factores humanos y culturales, ¿no? El comportamiento humano y la cultura que se maneja en la organización tienen una influencia muy importante en cómo voy a administrar los riesgos, ¿no? En todos los niveles de la gestión, ¿no? Si somos una organización, digamos, por ejemplo, ¿no? Que tiene una cultura relacionada a el valor de la persona y de bienestar y todo eso, entonces nuestra gestión de seguridad y salud en el trabajo pues va a reflejar, ¿no? ese principio, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? El manejo o el comportamiento humano relacionado al riesgo que estamos nosotros tratando, ¿no? Acuérdense que los riesgos de alguna manera, o la incertidumbre de alguna manera, nos lleva a la subjetividad, ¿no? Sobre todo cuando la incertidumbre es más grande. Acuérdense que hay menor conocimiento, entonces hay menor objetividad, hay mayor subjetividad, ¿no? Y entonces el comportamiento humano es muy importante para poder aterrizar, ¿no? Y ir evolucionando, y ir dejando esa subjetividad para ir de manera estructurada, ¿no? Yendo hacia una gestión más formal, una gestión más, digamos, estructurada, coherente, ¿no? Ordenada, ¿no? De los riesgos en todos sus aspectos, ¿no? Bien, entonces, por ahí viene un poco la influencia de estos aspectos humanos y culturales en la gestión de riesgos, ¿bien? Que también debemos considerar, ¿no? Dentro de eso están, por ejemplo, el tema de las capacitaciones, ¿no? Las competencias de las personas, ¿no? Está un poco la toma de conciencia, ¿no? Uno de los aspectos que diferencia las OSA 18001 con la ISO 45001 justamente es el aspecto de toma de conciencia, ¿no? En las OSAs, que son la versión, digamos, anterior a las ISO 45001 en lo que es seguridad en el trabajo, ustedes van a ver pues que la toma de conciencia es una línea nada más. Sin embargo, en la ISO 45001 es un requisito de un nivel superior, donde hay varios requisitos relacionados a la toma de conciencia. Entonces, en
en el manejo de riesgo la toma de conciencia es importante. Y para ello, para lograr toma de conciencia, digo, esto no se logra con capacitación, ¿no? Porque no es un tema de competencia, es un tema de motivación, de advertencia del riesgo. Entonces, eso se trabaja más con campañas, se trabaja más motivando, ¿no? Con el ejemplo, motivando también con reglas claras, ¿no? Relacionados a una gestión específica de riesgos, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco factores humanos y culturales, ¿no? Que tienen influencia en la gestión de riesgos. Y el último tema, mejora continua, ¿no? O sea, si nuestro modelo de gestión de riesgos no está pensado para mejorar, no incorpora un modelo de mejora continua, entonces no hay forma de que esto funcione, ¿no? Si nosotros regresamos a lo que habíamos dibujado hace un rato, no sé si me confirman si están viendo otra vez la pantalla en blanco. Sí, Luis. ¿Sí? Muchas gracias. Este de acá, que estamos viendo acá, esta flechita, ¿no? Ese es el proceso de aprendizaje, ¿no? Es incorporar conocimiento, ¿no? De mayor calidad, con participación de las partes interesadas, pero para lograr el aprendizaje. O sea, la organización tiene que aprender a moverse en la incertidumbre, aprender a gestionar los riesgos. Es un proceso que incluye prueba y error al principio, pero que con los resultados que voy obteniendo, voy logrando ese aprendizaje, ese conocimiento, y voy siendo más efectivo en el aspecto de riesgos que estoy enfocado, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, muchas organizaciones están trabajando mucho con respecto al tema de investigación, por ejemplo, de accidentes, ¿no? Con nuevos modelos de investigación de accidentes que, por ejemplo, y en relación al principio que vimos hace un momento, incluyen el error humano. Es decir, si nosotros somos conscientes de que como humanos podríamos equivocarnos, podríamos cometer algún error, y ese error finalmente nos lleve a un evento indeseado, por ejemplo, entonces, ¿cómo blindamos, cómo diseñamos nuestro sistema de trabajo, nuestro sistema de producción, para poder asegurar, ¿no?, de que ese error finalmente va a ser detectado, ¿no?, va a ser advertido por el sistema, ¿no? Entonces, ese es un poco, digamos que, la evolución que van teniendo los modelos de gestión de riesgos, ¿no? Bien, entonces el aprendizaje y la experiencia son dos componentes muy importantes que aseguran la mejora continua de nuestro modelo de gestión de riesgos. Bien, y el aprendizaje se da pues con los errores, ¿no? O sea, ¿cuándo uno aprende? Cuando se equivoca, cuando pasan accidentes, cuando pasan eventos, ¿no? Cuando me quedo sin stock, cuando me quedo pues sin plata, ¿no?, en la parte financiera, cuando me quedo sin clientes, ¿no? O pierdo un cliente importante, ¿no? Resulta que mi organización tenía solamente 2 clientes, ¿no? A uno era el 60% y el otro el 40% de la venta, ¿no? Y así estuve por 10 años, ¿no? Feliz, ¿no? Porque el esfuerzo comercial era pequeño, pero le pasó algo a un cliente y ya, ¿no? Tuvo un problema que significó un impacto del 40% en mis ingresos, ¿no? En mis ventas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué nos deja esto? Y así, en cada aspecto del negocio siempre hay eventos, ¿no?, que ocurren, ¿no?, que no fueron administrados de la mejor manera, que no fueron de repente advertidos, ¿no? Acuérdense que siempre hay una zona gris, ¿no?, una zona oscura, donde hay eventos que yo ni siquiera voy a poder advertir, ¿no? Como también la zona donde yo sí he podido advertir porque he tenido ese conocimiento, ¿no? Pero en cualquiera de los dos casos, siempre me lleva a aprendizaje, ¿no?
Después de esta pandemia hemos aprendido muchas cosas, ¿no? De manera personal, de manera laboral, las organizaciones han aprendido, ¿no? Eh, y en ese sentido yo quisiera un poco, de repente, escuchar, ¿no? ¿Qué han aprendido? ¿Qué hemos aprendido nosotros como Sorga después de esta pandemia? ¿Qué nos pueden, qué nos pueden comentar? Y ese aprendizaje, ¿cómo lo hemos llevado nosotros a nuestra organización, a nuestro trabajo, ¿no? Para ser mejores, ¿no? Nikitsa, ¿me escuchas bien, Nikitsa? O de repente Mario, o Gerald. ¿Quién nos puede comentar acerca de qué hemos aprendido luego de esta pandemia como organización, ¿no? ¿Y qué cambio hemos hecho? ¿Qué ajustes hemos hecho en nuestras áreas, nuestros procesos, nuestros sistemas de trabajo? Varias cosas, Luis, ¿no? Realmente la pandemia, bueno, nos ha hecho, pues, de alguna manera, cambiar todo, no de alguna manera, radicalmente, posiblemente cambiar el proceso de trabajo que hemos tenido, ¿cierto? Ese tema de administrar la incertidumbre era muy importante. La incertidumbre, digamos, del contagio, ¿no es cierto? ¿Cómo nos vamos a contagiar en una parte productiva? Cometimos errores, grandes errores, en contemplar pues una planificación productiva, porque no sabíamos cómo era el efecto del contagio de este virus, ¿no es cierto?, en una primera instancia. Tuvimos temas importantes de desabastecimiento propios del tema de la producción, ¿no? Por falta de gente, y no solo en la planificación productiva, sino también la planificación, digamos, médica, ¿no? Teníamos, digamos, una incertidumbre en ver que si el contagiado con cuántas personas estaba rodeado. Entonces, el médico decía, solo con mirarlos, solo con el contagiado, solo con mirar a 5 personas ya posiblemente tenían un riesgo de contagio. Entonces, aislamos a 15, 20 personas con una sola persona contagiada, ¿no? Entonces, hay un tema ahí de aprendizaje realmente que poco a poco hemos ido administrando de mejor manera hasta ahora. Hasta ahora convivimos con el virus, obviamente, pero ya lo administramos de la mejor manera. Igual el tema del transporte, el abastecimiento, en temas coyunturales, hemos ido, digamos, balanceando los mercados bajo la premisa que no teníamos producción, a qué mercados podíamos, digamos, darle el producto, que de alguna manera nos da un mejor rédito para la compañía. Entonces, no solo en esa parte, sino en la parte también administrativa, cómo balanceamos sin bajar la productividad, balanceamos la parte administrativa del trabajo en casa, el trabajo remoto, ¿cierto? Entonces, eso era muy importante. Cometimos igual muchos errores, ¿no? Dejamos una parte de casa, otra parte viniendo a oficinas posiblemente, pero poco a poco en el aprendizaje hemos hecho pues que esto se compense, se balancee, y realmente hasta en un punto de vista hemos sido mucho más productivos, ¿no? Hemos sacado partido de este tema, quedándonos de repente la mitad de personas en casa, ¿no? Tengamos en cuenta que, digamos, la pérdida de tiempo de llegar de un punto hasta la oficina era bastante y hasta fastidioso, ¿cierto? Entonces, quedándonos en casa ya pues podríamos un poco planificar mejor las cosas, ¿no? En tanto, cómo nos llegaba la pandemia sin salir de casa y haciendo otras actividades dentro de la misma, ¿no? De todas maneras, Luis, se ha aprendido bastante, seguimos aprendiendo, y va a ser, como tú dices, ¿no? Una mejora continua total, dependiendo de la incertidumbre o las coyunturas que vengan y que nos ataquen, ¿no?
Excelente, Yara. Gracias por tu participación. Entonces, el aprendizaje es clave, ¿no? O sea, si no hay aprendizaje, entonces la gestión de riesgos se vuelve ineficaz, ¿no? Ineficaz y ya no da el apoyo, no da la protección que se necesita, ¿no? Y que uno busca a través de la gestión de riesgos. Perfecto. Entonces, con este principio nosotros estamos, digamos, terminando de revisar los 8 principios, ¿no? De la gestión de riesgos, y tenemos por aquí una pequeña actividad, ¿no? Entonces, nosotros vamos a revisar los 8 principios, los vamos a ver en este Menti, ¿no? Y vamos a, digamos, a ordenarlos, vamos a rankearlos, ¿no? De acuerdo al nivel de aplicación que ustedes creen que le hemos dado o le estamos dando en Solgas, ¿no? Es decir, si vemos el principio, no sé, de integridad, ¿no? O que esté integrada la gestión. Bueno, ¿qué tanto de eso realmente nosotros estamos aplicando este principio? Sí, bueno, ¿a qué nivel, no? Entonces vamos a entrar a este QR. Yo también puedo dejar el link, voy a dejar el link por el chat, ¿no? Para que lo tengan. Vamos a entrar ahorita al QR. Un segundo. Aquí, vamos a salir de esto. Y vamos a entrar al otro. ¿El link dónde lo vas a poner, perdón? El link ahorita lo voy a colocar en en el chat. Un segundo. Este link de acá. Aquí está. Ahí tienen el link. Y estoy proyectando los 8 principios, ¿no? Entonces, la idea es darle, digamos, una... Luis, Sí, disculpa, a mí me sale cuál crees que es la principal diferencia entre riesgo y incertidumbre. a ver. Idem. Sí, todavía no ha Un cambiado. segundo. Cuéntame. Sí, se ha quedado de repente pegado un momentito. Vuélvame a entrar porque me salió lo mismo, pero Sí. volví a entrar y A mí me ya sabe qué me principio salió estamos la aplicando. pregunta. Sí, a mí Ajá. también. Tienen que volver a ingresar para que lo salga. Tienen que volver a ingresar. Tienen que poner de su parte, dice Nikitsa. Bueno, Bien. Bien, entonces ahí tenemos los 8 principios y habría que darle una escala, ¿no? Creo que es una escala que va del 0 al 5, ¿no? ¿Qué tanto estamos aplicando? ¿En qué nivel estamos aplicando cada uno de estos principios, ¿no? Ujú. Ya tenemos un participante que nos dice que en mejora continua, ¿no? Luego viene la parte de inclusión, inclusiva, integrada. Bien, son las 3 primeras. Bien, y esto se va a ir moviendo con cada una de las participaciones. Ya tenemos acá la participación de 3, ¿no? Donde nos vamos mostrando de que el principio de inclusiva, de una gestión inclusiva, es lo que estaría, digamos, aplicándose más en la organización, ¿no? Luego integrada, factores humanos y culturales, casi está empate con mejora continua, seguido por dinámica, ¿no?
Atrás están adaptada, mejor información disponible, estructurada y exhaustiva. Ujú. 5 participantes. A ver, un par más. 2 más. Ya estamos 7, ¿sí? Ajá, mejora continua, pasó otra vez adelante, integrada. Mejora continua e inclusiva. Muy bien. Ahí le tomamos la foto, creo. Me parece que sí, que las tres que se han mantenido en los 3 primeros lugares han sido integrada, mejora continua e inclusiva, ¿no? Que son los 3 principios que se están aplicando más en la organización. Bien, entonces lo que queda es un poco ir viendo qué podemos hacer por los otros principios, ¿no? Con mejor información disponible, por ejemplo, ¿no? O sea, los 8 principios son importantes, ¿no? Pero como yo les mencioné, siempre nos destacamos por algunos, ¿no? O le damos mayor fuerza a algunos, ¿no? Eso no quiere decir de que descuidemos totalmente los otros, ¿no? De todas maneras, seguramente manejamos información y hemos logrado adaptar y hemos considerado el factor humano. Sin embargo, tenemos que revisar, ¿no? Ya, por ejemplo, haciendo un diagnóstico más, digamos, objetivo, ¿no? Dentro de las áreas, unidades de negocio o procesos, e identificar, ¿no? Cómo poder potenciar estos principios en esos procesos, ¿no? En esos negocios, en esas áreas. Bien, y de todas maneras no descuidar los otros 3 principios que han salido como principales, ¿no? Como los más aplicados, que tienen que ver con que la gestión esté integrada, ¿no? La gestión está o incluye un proceso de mejora continua porque aprendemos, ¿no? Y tenemos experiencia y ponemos mejores controles más eficaces. Y por otro lado también inclusiva, ¿no? Porque nos aseguramos de que las partes interesadas, ¿no? Trabajen en equipo con nosotros en esta gestión de riesgos. Bien, le tomamos una foto a esto. O sea, y la vamos a colocar dentro del material. Ujú. Bien, ahí lo tenemos. Muy bien. Ok. Antes de dar paso al siguiente tema, que ya es un poco la parte más, digamos que el corazón del curso, ya porque estamos a ver el framework, vamos a empezar a ver los componentes de este marco de referencia. Yo quería mencionarles que esta clase se está grabando, ¿no? Y que el material también va a estar disponible en una plataforma virtual a la cual ustedes van a tener acceso. Les va a llegar un correo, ¿no? Un correo de invitación a la plataforma. Simplemente habría que crearle una clave y ustedes pueden ingresar y tener el video, volverlo a revisar y por otro lado bajar también el material. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo bien? Sí, todo bien, Luis, Sí, gracias. perfecto. Bien, vamos bien con el tiempo también, ¿ah? Sí. Ok, entonces, el marco de referencia lo que busca es asegurar que la gestión de riesgos, ¿no? Se integre en la organización, ¿no? Buscar un marco de referencia es tener componentes, ¿no? Componentes principales, digamos, ¿no? Que sirvan para gestionar todos los riesgos del negocio.
Y esto se tiene que hacer, pues, con la alta dirección, ¿no? Y tiene que impactar en la gobernanza, ¿no? En los estándares de la organización. Obviamente la efectividad de la gestión de riesgos va a depender mucho de eso, ¿no? Las partes interesadas tendrán que participar como les toque, ¿no? Y de acuerdo a lo que la alta dirección defina en cada uno de estos, digamos, aspectos o componentes de este framework, ¿no? El modelo ISO 31000 nos ofrece estos componentes, nuestros 6 componentes de la gestión de riesgos, ¿no? En el centro, liderazgo y compromiso, ¿no? Luego tenemos el componente integración, el componente diseño, el componente implementación, evaluación y mejora, ¿no? Más o menos, y siguiendo digamos, una estructura de, no sé si ustedes recuerdan este ciclo muy conocido en lo que es gestión, PHBA, o de repente PDCA en sus iniciales en inglés, ¿no? ¿Recuerdan qué significa cada una de las letras? Es un ciclo de gestión que incluye mejora, ¿no? En este sentido está la mejora continua. Y creo que es un poco del ciclo de Deming también. Así Lo de es. hacer, verificar y actuar. Así es, ¿no? O sea, antes de hacer nada, tengo que planear, tener un mínimo de planificación, ¿no? Luego, ejecuto de acuerdo a lo planeado, verifico que esté yendo de acuerdo a lo planeado y que se estén logrando los objetivos, y finalmente actúo o doy respuesta, ¿no? Tomo acción, tomo una decisión, ¿no? Entonces, en ese modelo de mejora continua, y es porque esto se puede volver a repetir, es un ciclo, ¿no? Es un ciclo, ¿no? Ustedes lo tienen aquí también, ¿no? Tienen el diseño del sistema, que digamos que es como la planificación, ¿no? Tienen, y la integración, ¿no? Esto es como una P. Tienen la implementación, que es como el hacer, tienen la evaluación, como es el verificar, y tienen el mejorar como parte del actuar, ¿no? Y el componente central, siempre liderazgo y compromiso, ¿no? Que es justamente lo que le va a dar este movimiento, ¿no? O sea, sin liderazgo y compromiso, la gestión es letra muerta. Sin liderazgo y compromiso, no funciona. Entonces, para que dé vueltas y este círculo realmente me lleve a la mejora continua, debo incorporar el liderazgo y compromiso central, ¿no? Para asegurar de que este modelo va a funcionar, ¿no? Y realmente se va a adaptar a la organización. Luego de esto de aquí, luego de diseñar este modelo, nosotros vamos a bajar un nivel más ya, ¿no? Nosotros hemos estado en el nivel de los principios, ¿no? El nivel de los principios que son, digamos que las grandes bases, ¿no? Las guías. Estamos bajando un nivel donde nosotros estamos hablando ya más de políticas, ¿no? Estándares, gobernanza, para luego llegar al nivel de prácticas, procesos, ¿no? Metodologías, si quieren, ya para gestionar riesgos, ¿no? Que sería un tercer nivel. Si nosotros de principios nos saltamos de frente a los procesos, sin pasar por un marco de referencia, lo que estamos haciendo es
o sea, no estamos logrando ordenar la gestión de riesgo, ¿no? Cada riesgo se va a gestionar con sus propios procesos, sus propios principios, ¿no? Y no va a haber una real integración, ¿no?, de la gestión de riesgos en la organización, ¿no? Y de repente, pues, hagamos muchos esfuerzos, ¿no? O esfuerzos aislados, mejor dicho, y nos logre, y finalmente seamos ineficientes, ¿no? Entonces, lo que busca este modelo ISO 31001 es, o a través de este framework, este marco de referencia, es poder llegar a procesos específicos para un riesgo, pero que sigan siempre un modelo, ¿no? Un modelo que funcione para la organización. ¿Bien? Obviamente, esto es un proceso de aprendizaje. Este modelo también tendría que ir mejorándose con el tiempo, ¿no? Cada riesgo que aparezca, cada tipo de riesgo que aparezca, con este modelo nosotros lo vamos a poder enfrentar, ¿no? Y si es necesario llegar a procesos, procedimientos, prácticas, metodologías para manejar ese riesgo específico, lo podríamos hacer. Pero siempre este framework será nuestra marco de referencia para poder enfrentar todos los riesgos en el negocio. Bien. Vamos a empezar con el primero, ¿no? El primer componente de este marco de referencia es el liderazgo y compromiso, ¿no? Creo que está claro de que sin liderazgo, ¿no?, sin compromiso, no es posible, ¿no?, generar o hacer gestión. Ese es la chispa, ¿no?, lo que mueve a la organización es el liderazgo y el compromiso. Entonces, la alta dirección es justamente la llamada a asegurar que este liderazgo y compromiso, ¿no?, se dé en la organización, ¿no? Y justamente para que se dé, hay que demostrar este liderazgo y compromiso con algunas acciones, ¿no?, que tienen que ver con, en principio, adoptar el marco, ¿no? ¿Correcto? Definirlo, definir una política donde estén, digamos, los lineamientos más aterrizados con respecto a la gestión de riesgos, definir un plan de acción, ¿no? Tener un presupuesto para asegurar recursos, asignar roles, responsabilidades, y cuando aplique, rendición de cuentas, ¿no? Porque hay riesgos cuyos resultados, ¿no?, digamos, nos obligan a rendir cuentas, ya sea, no sé, a un directorio, a unos accionistas, o a la sociedad, ¿no?, a la autoridad reguladora en ese aspecto de riesgo, ¿no? Entonces, tenemos o necesitamos definir niveles de autoridad, responsabilidad y rendición de cuentas, ¿no?, apropiados a los riesgos que se están manejando, ¿no? Entonces, son los 4 elementos básicos de liderazgo y compromiso, ¿no? Y vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿no? Voy a generar unos grupos rápidamente y vamos a hablar, ¿no?, justamente de liderazgo y compromiso, ¿no? Y lo que quisiéramos es que lo comenten en grupo. Somos en la sala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Serían, yo creo que, dos grupos de 4, ¿no? Que los va a formar aleatoriamente el sistema, y en el cual vamos a discutir cómo es que se da el liderazgo y compromiso en el manejo de riesgos en nuestra organización, ¿no? O sea, ¿qué hemos hecho en liderazgo y compromiso? ¿Cómo demostramos nuestro liderazgo y compromiso en la gestión de riesgos? Bien. Podrán ser en cualquier categoría de riesgo, ¿no? Puede ser en la parte operativa,
en la parte comercial, financiera, pero como liderazgo. Y hemos visto cuáles son los 4 componentes de liderazgo, lo puedo volver a proyectar. Si tengo componentes de un framework, o sea, si he definido componentes para gestionar ese riesgo, si he definido una política, si tengo un presupuesto, o si he definido roles y responsabilidades, ¿no? Para manejar este riesgo. Bien, básicamente por ahí, ¿no? Si hay otras acciones que ustedes consideran que son evidencia de liderazgo y compromiso, adelante, las colocamos, ¿no? Las mencionamos. Bien, es básicamente conversarlo y de repente un representante de cada grupo nos hace un pequeño resumen, pues, ¿no? De lo que se dijo en el grupo, ¿no? Por ahí quien salga, de repente le conviene tener una hojita, un papelito, o si lo hace en su laptop, mejor, ¿no? Pero no es necesario, es solamente mencionar. Vamos entonces a crear estas salas. Y las salas. Se volvieron las salas. Por alguna razón no encuentro a la generación de salas. Dame un segundito. Qué raro. Porque si no, ya que nos quedan pocos minutos también, Sí, podemos sí. discutirlo aquí aquí, ¿no? Como grupo en general, ¿no? Ajá, ustedes tienen Bien. forma de juntarse en grupo, no, o sea, algún sistema, no. En la organización, un Yammer, no. No, ¿No? no. Yes. No, es que es rarísimo que no pueda generar las salas, es rarísimo. A ver, voy a tratar de... pues, ¿no? Lo vamos a tener que dejar para la próxima reunión, que como dices ya quedan 10 minutos, ¿no? Más bien, como tú dices, lo podemos comentar de repente por acá, no sé si alguien se anima y nos cuenta algo. Ok, Rodrigo, muchas gracias. Gracias, Rodrigo, creo que está con una reunión, ¿no? No sé, de repente comento algo, Sí, José. El tema de un riesgo interno, ¿no?, que podemos tener es pues la negociación colectiva que nosotros tenemos en este momento con el sindicato, ¿no es cierto? Entonces, un riesgo importante, ¿no? Cuando no se llega a condiciones correctas, puede desencadenar una huelga, ¿no? Entonces, por ende, nosotros tenemos un presupuesto estimado, digamos, para poder negociar, digamos, correctamente y dentro de un marco regulatorio, un marco de comprensión, digamos, entre la empresa y el sindicato, ¿no? Entonces, sí, por ese lado creo que vemos un tipo de liderazgo en ese sentido, porque creemos que es un riesgo interno latente que tienen pues todas las empresas, ¿no? Que dentro de su estructura tienen un sindicato establecido, ¿no? Entonces, eso podría ser, ¿no? Podría ser un punto importante, claro. porque si generamos un presupuesto establecido para poder tener una negociación específica en ese aspecto. Correcto, ese es un punto de liderazgo, es una demostración de liderazgo en ese tipo de riesgos, ¿no? Riesgos laborales, ¿no? Excelente. Correcto. Humberto.
A ver, otro podría ser el tema del riesgo que tenemos sobre temas de libre competencia, ¿no? Es un tema bastante crítico y que desde el punto de vista del liderazgo, primero, la área involucrada ha tomado y ha levantado el nivel de riesgo que esto significa para la organización, el liderazgo que se ha asumido desde la alta dirección hasta todos los colaboradores, cómo se han publicado y se han dado los cursos y las herramientas necesarias para poder identificar si es que estamos ante un riesgo o no respecto al actuar de los colaboradores, los cursos y toda la parte normativa que tiene que conlleva y legal para poder entender y interiorizar en cada uno de los colaboradores el riesgo que esto significa y cómo actuar, y todas las charlas y toda la capacitación que se han dado al respecto, el presupuesto que se ha asignado para poder bueno, contratar a terceros y nos puedan dar pues una mejor visión desde el marco normativo, todo lo que implica este riesgo, que no solamente el tema de libre competencia y el impacto económico, sino reputacional de la compañía, ¿no? Y bueno, y el seguimiento que se está dando en función a revisiones pues periódicas con los estudios de abogados para ver cómo es que estamos actuando respecto a todo, después de todas estas capacitaciones y comunicaciones que se han dado al respecto. Correcto. O sea, le hace seguimiento a ese tipo de riesgos. Gracias. Correcto. ¿Y este seguimiento se da en algún tipo de comité, o tiene una reunión especial para hacer el seguimiento? Se está dando recién a nivel de entrevistas a cada uno de los colaboradores que puedan, que tienen en sus funciones diarias, pues, el tema de los contactos con los clientes en el mercado, y si esto está implicando algún riesgo, ¿no? Que recién, me entiendo, va a salir ahora sí a un informe respecto de las recomendaciones para seguir mejorando, ¿no? Correcto. Muy bien. Gracias, Humberto. Rinaldo. Como oportunidad, ¿no? Ya me lo enfoco más por ese lado. Yo creo que ahí tenemos el tema de los riesgos asociados a las plataformas tecnológicas, ¿no? Claro. O sea, que se nos caiga la facturación, que se nos caiga el sistema de toma de pedidos, el SAP. Ya hemos tenido algunos episodios de tiempo atrás, y la verdad que complica mucho la operación cuando careces de información para ver si los clientes están siendo atendidos, no están siendo atendidos. Correcto. Perdemos visibilidad total de la operación, ¿no? Una operación compleja. Entonces ahí también creo que hay una oportunidad de poder trabajar en los sistemas de contingencia, de backup, de espejo, para no vernos expuestos a situaciones de este tipo, ¿no? Claro, servidores de espejo que le llaman, pues, ¿no? Así es, y redundancia, ¿no? En las comunicaciones también, en fin. Entonces ahí creo que hay oportunidad. Tuvimos un evento fuerte, tuvimos sin sistema, equipo, corríjame si me equivoco, cerca de 2 días, si no es más, y fueron levantando paulatinamente algunas aplicaciones, ¿no? Porque tenían que corroborar. Fuimos atacados, ¿no? Ok, un hacker ahí. Un hacker, sí. Y contaminó varios servidores, entonces tuvimos que levantar de cero, ¿no?, la operación. Correcto. Ok, bueno, es una buena oportunidad, ¿no? Ahí un poco el tema del aprendizaje, ¿no? Para la mejora continua. Perfecto. Bien, Carlos, no sé si nos tienes que comentar algo. Hola Luis. Bueno, ¿Qué tal, yo estaba Carlos? pensando temas probablemente que son incontrolables, ¿no? Temas, por ejemplo, de mala mar, cosas que te pueden afectar el abastecimiento continuo, ¿no? Entonces, Correcto. que hecho es fuerte el impacto para el negocio porque las capacidades de almacenamiento son limitadas. Entonces, el hecho de que tú tengas aspectos no controlables dentro del negocio que son asociados a factores climáticos o ahí sí te podría generar un impacto importante, ¿no? Claro. No tienes control sobre esos riesgos, esos son riesgos externos, ¿no? O sea, Exactamente. tú solamente te tienes que cubrir, tienes que tener contingencias ante eso.
O temas como los que vimos la semana pasada, antepasada, como bloqueos ahí por el tema de la huelga de transportistas, ¿no? Que son temas que te afectan el día a día al negocio porque te impide el tránsito de las unidades, las conexiones a los puntos de distribución, y eso evidentemente te impacta directamente en la venta, ¿no? Correcto, claro, Entonces, claro. O entiendo sea, ahí que hay unos trabajos o planes de contingencia, rutas alternas, pero el tema se te complica cuando tu ruta a veces está bloqueada, ¿no? Entonces, claro. Y es les afecta a tus distribuidores, pero a ti también. indudablemente, ¿no? Claro, claro, claro. Correcto. Por eso es que la gestión de riesgos siempre tiene ese enfoque inclusivo, ¿no? Es decir, si yo solo afronto los riesgos, tengo menos posibilidades de actuar, ¿no? Y de generar acciones y ser más eficaz también, ¿no? ¿Y por qué no eficiente, no? ¿Por qué no eficiente? Bien, gracias Carlos, gracias Rinaldo, Humberto, Gerald, Janet, Mario, muchas gracias por su participación. Vamos a cerrar la clase de hoy. Bien, bueno, les agradezco. Nada, ya nos vemos mañana, que tengan una buena tarde. Y bueno, ya nos vemos. Cuídense. Gracias, muchas gracias. Sí, Listo, gracias. gracias, Gracias, un abrazo. chicos. Gracias. Chao, chao.